Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la segunda clase de inglés del tercer parcial. El día de hoy vamos a continuar con resolviendo el libro de la unidad 3. Creo que ya lo pueden ver. Nos quedamos, la clase pasada terminamos de resolver el ejercicio número 4 de la página 34, page 34, guys, página 34. So, today, hoy, we are going to work in this grammar one, in the grammar one, okay? Vamos a trabajar en el grammar one about the past continuous, acerca del pasado continuo. Vamos a ver primero qué nos dice este cuadro de gramática y después en la pizarra yo les voy a ir explicando para que lo comprendan de manera completa, porque aquí no los da de manera general. Entonces en la pizarra les voy a explicar cómo está la situación, ¿ok? Number one, read about the uses of the past continuous. The first point, to talk about an action that was in progress at a particular time in the past. The example, the coach was teaching us some new skills at 6 o'clock last night. The next point, to talk about two or more actions happening at the same time in the past. Example, Tim was listening to music while Jan was watching the Olympic Games. The next point, to talk about an action that was in progress in the past that was interrupted by another action. Example, we were playing snowball when it started to rain. And the last point, to set the scene in a story. It was a lovely day, the sun was shining, and Bee was riding her bicycle in the park. ¿Cuáles son las expresiones de tiempo que vamos a utilizar con con el pasado continuo, guys? Time expressions, all day, all morning, all evening, all week, all month, all year. At 8 o'clock, last night, at the time, while, as o when. ¿Cuáles son los puntos principales para el pasado continuo? El primero dice, lo siento chicos, disculpen. El primero, para hablar acerca de una acción que estaba en progreso en el pasado, en un tiempo particular en el pasado. Para hablar de una acción que estaba en progreso en un tiempo particular en el pasado. El ejemplo, el entrenador estaba enseñándonos algunas nuevas habilidades a las 6 en punto la noche pasada. Entonces, un tiempo particular en el pasado. La noche pasada es el pasado, el tiempo particular a las 6 en punto. Ese es a lo que se refiere con un tiempo particular específico en el pasado. El segundo punto, para hablar acerca de dos o más acciones que estaban pasando al mismo tiempo en el pasado. Dos acciones que estaban pasando o más. Tim estaba escuchando música mientras Jan estaba viendo los Juegos Olímpicos. Entonces, estaba un tiempo particular en el pasado, más bien un tiempo en el pasado porque no dice particular, sino nos diría cuándo. Solamente nos dice que en el pasado porque estaban, pero dos acciones que estaban al mismo tiempo. Mientras Tim estaba escuchando música, Jan estaba viendo los Juegos Olímpicos al mismo tiempo en el pasado. El siguiente punto, para hablar acerca de una acción que estaba en progreso en el pasado, pero que fue interrumpida por otra acción. Nosotros estábamos jugando Snookball cuando comenzó a llover. Entonces estaba esta acción, estaban jugando los chicos Snookball, pero comenzó a llover y dejaron de jugar, se interrumpió la acción. Entonces una acción que estaba en progreso y que fue interrumpida por otra acción. Y al final del último punto, para la escena de una historia, para hablar de la escena de una historia, por ejemplo. Dice, era un día agradable, el sol estaba brillando y Vía estaba andando en su bicicleta en el parque. Entonces es como una historia, como un cuento, ¿no? El sol brillaba, las nubes, no sé, se despejaban o cosas así, ¿no? Entonces, the sun was shining, Vía was reading. Entonces, están utilizando el ing. Expresiones de tiempo, todo el día, toda la mañana. All es todo, day día, todo el día, toda la mañana, toda la noche, toda la semana, todo el mes, todo el año. A las 8 en punto, la noche pasada, al mismo tiempo, mientras, tan o como y cuando, etc. Entonces, estas expresiones las vamos a utilizar solamente con el pasado continuo, ¿ok? Ya que vimos estos 4 puntos importantes, vamos a pasar a la pizarra para explicarles de manera completa el pasado continuo. Ahí está.
Déjenme ver si la compartí. Sí. Ahí está. Entonces, van a sacar su cuaderno, van a anotar el tema del que estamos hablando, que es el pasado continuo. Creo que es así, o le falta una U. Ay, aquí no me deja ver. Bueno, vamos a ponerle así. Es que esta cosa no me deja ver. A ver, déjenme salgo de aquí. Esta no la podemos subir más. Sí, sí se puede. Vamos a ponerla un poquito aquí. Ahí está. Continuous. No, es que aquí me faltó una U. Para el título. Continuous. Ahí está, pasado continuo. Acuérdense los 4 puntos del pasado continuo, pero nosotros debemos de saber que para conjugar el pasado continuo necesitamos de nuestros pronombres personales, ¿verdad? Entonces vamos a poner I, you, he, she, it, we, you y they. Ahí están nuestros pronombres personales. Como cada conjugación que hacemos de algún tiempo en inglés, debemos de saber que necesitamos nuestros pronombres personales. Ok. Entonces, para el pasado continuo, para el pasado continuo necesitamos del verbo to be al principio, pero como es pasado, necesitamos el verbo to be en pasado. Entonces, el verbo to be en pasado es was o were. En este caso, al pronombre I le corresponde was. A you le corresponde también, no, a you le corresponde were. Pero he, she, it, a ellos tres les corresponde también was. Y a we, you, they les corresponde were. 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 Y were. Entonces a los únicos que les va a corresponder was es a I was, he, she, it, was. ¿Ok? He, she, it les corresponde was. Por eso no les puse aquí nada porque este es para los tres. Aplica para los tres. Entonces necesitamos el verbo to be en was o were, que ya lo pusimos. Y nuestro verbo, el que vayamos a utilizar, lo necesitamos con terminación ing, el verbo principal. Por ejemplo, yo estaba comiendo. I was, y el verbo, vamos a ponerlo en medio para que apliquemos de todos, ¿no? El verbo es comer en presente simple, pero nos lo está pidiendo en ing porque es pasado continuo. El tiempo continuo se identifica por el ing. Entonces, ya sea presente o pasado, en este caso pasado, de todas maneras necesitamos el ing. Es lo que va a caracterizar a este tiempo. El pasado continuo was o were y el verbo principal en ing. Ok, entonces I was eating, yo estaba comiendo. You were eating, tú estabas comiendo. He was eating, él estaba comiendo. She was eating, ella estaba comiendo. It was eating, eso o el animal estaba comiendo, porque es para animal, las cosas no comen, entonces el animal no. Un perrito, un gatito estaba comiendo. It was eating. Nosotros estábamos comiendo, we were eating, ustedes estaban comiendo, you were eating, ellos estaban comiendo, they were eating. Si queremos poner algún otro verbo, pues por ejemplo, ver, viendo la televisión, watching TV. Acuérdense, el verbo en presente simple es watch. Si queremos hacer el pasado continuo, necesitamos el tiempo en ing, el verbo en ing. ¿Ok? Entonces, I was watching TV. Yo estaba viendo televisión. You were watching TV. Tú estabas viendo la televisión. He was watching TV. Él estaba viendo la televisión. He was watching TV. Él estaba viendo la televisión. She was watching TV. Ella estaba viendo la televisión. We were watching TV. Nosotros estábamos viendo la televisión. You were watching TV. Ustedes estaban viendo la televisión. And they were watching TV. Ellos estaban viendo la televisión. Ahí está el segundo verbo, ¿no? Podemos poner varios. Drink es el verbo
el verbo beber, drink, pero nos lo pide el pasado continuo. Entonces, ¿qué necesitamos? ING, ¿verdad? Ya no es drink, ya es drinking. Aquí podemos completarle la oración con soda. Drinking soda o bebiendo refresco. Entonces, I was drinking soda. Yo estaba bebiendo soda. You were drinking soda. Tú estabas bebiendo soda. He, she, it was drinking soda. Él, ella o eso estaba bebiendo refresco. We were drinking soda. Nosotros estábamos bebiendo soda. You were drinking soda. Ustedes estaban bebiendo soda. They were drinking soda. Ellos estaban bebiendo soda. Y así con cualquier verbo podemos poner play, jugar. Si lo queremos en continuo, entonces ing playing. ¿Cuál otro? A ver, aquí vamos a adelantarle. Eating, watching, drinking, playing. ¿Qué otro? Escuchando música. Listening to music. Ahí está. Entonces, yo estaba escuchando música. I was listening to music. You were listening to music. Tú estabas escuchando música. He, she, it was listening to music. Él, ella o eso estaban escuchando música. We, you, they were listening to music. Nosotros, ustedes o ellos estaban escuchando música. Y así no la podemos seguir con todos los verbos que no sepamos o con los que no sepamos. El chiste es que al verbo principal, que es el que estamos, del que estamos haciendo la acción, tenga ing al final. Eating, watching, drinking, playing, listening. ¿Ok? Y ya tenemos la parte positiva del pasado continuo. Esta es la parte positiva, las oraciones en positivo. Pero ¿qué pasa con las oraciones en negativo? Ah, pues como sabemos, le tenemos que agregar a todas las, a los pronombres personales después de was o were, les vamos a agregar un not. ¿Ok? Not. Entonces, I was not eating. You were not eating. He, she, it was not eating. We, you, they were not eating. Y así con cada uno de los verbos. I was not watching. You were not drinking. He, she, it was not playing. We, you, they were not listening to music. Entonces, cualquiera que le queramos poner cualquier verbo a cada uno de nuestros pronombres en negativo, en la oración negativa debemos de agregarle un not. Ahora acuérdense, para was puede ser la forma formal was not o la informal, que es la que más se utilizan, es quitarle la o a not, juntarlos y, entre la n y la t ponerles una apóstrofe. Y ya nos queda wasn't. Ya no es was not, ya es wasn't. ¿Ok? Les digo, puede ser I was not o I wasn't. He, she, it was not o he, she, it wasn't. Y ambas son correctas, pero la que más se utiliza o que más viene en los libros es esta forma informal. El wasn't. No es wasn't. Wasn't, como si tuviera una E aquí, wasn't. Y el were también lleva su abreviación. En lugar de decir you were not, que también es correcto, si lo quieren escribir no importa, es correcto, you were not, también pueden eliminar la O, agregarle un apóstrofe y juntarlo con el were. Entonces ya no va a ser were, ya va a ser weren't. Weren't y wasn't, o wasn't y weren't. Entonces para la forma negativa, si yo les digo, ellos no estaban escuchando música, ah, pues entonces, they weren't listening to music, porque dije, ellos no estaban escuchando música, entonces, not, they weren't listening to music. Nosotros no estábamos bebiendo soda. We weren't drinking soda. Ella no estaba jugando. She wasn't playing, ¿ok? Y esa es la forma negativa del pasado continuo. Ya tenemos la positiva, que es sin el not. La forma negativa, que es con el not, ya sea was not, were not, o wasn't, o weren't, que es lo mismo. Y la interrogativa. En la interrogativa, pues obviamente ya no ponemos el negativo, porque no es negativa, es interrogativa. Vamos a borrar esto. Y aquí también. En la interrogativa simplemente vamos a cambiar
el verbo to be en pasado, el was y el were de este lado, y los pronombres personales los vamos a pasar de este lado. Entonces, en lugar de decir primero I was, vamos a decir primero en la interrogativa, en la pregunta, was I eating? Was I watching? Los voy a cambiar para que no haya confusión, porque si no, se me van a confundir, chicos. Y y por no escribirlo van a tener ahí confusión. Vamos a borrar todos los pronombres para poderlos pasar después. Al otro lado. Where queda ahí. El otro word también queda ahí. Ahí está el was. El where. Y el otro was. Acuérdense, únicamente en las oraciones interrogativas, ¿ok? En las de pregunta. Entonces aquí va I. Aquí va you. Aquí en medio. Ah, no. Aquí sí van los tres pronombres. He. Aquí sí va she. Abajo va it. Abajo de estos we. Después you. Y finalmente they. Así quedan en la forma interrogativa. Vamos a bajar esto por acá, esto por acá, esto por acá y esto por acá. Ahí están más o menos centrados. Entonces, y al final de la oración, pues nuestro signo de interrogación, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí. Al final va nuestro signo de interrogación para que sepan que estamos haciendo la pregunta. Entonces, ¿estaba yo comiendo? Was I eating? Signo de interrogación. ¿Estabas tú viendo televisión? Were you watching TV? Signo de interrogación. ¿Estaba él bebiendo soda? Was he drinking soda? ¿Estaba ella jugando? Was she playing? ¿Estábamos nosotros escuchando música? Were we listening to music? Signo de interrogación. ¿Estaban ustedes viendo televisión? Were you watching TV? Signo de interrogación. ¿Estaban ellos comiendo? Were they eating? Entonces, signo de interrogación. Y de esa forma tenemos la parte interrogativa. ¿Ok? Y ya tenemos positiva, negativa y pregunta. Ahora nos faltan las respuestas cortas. Eso es sencillo. Si nuestra respuesta es positiva, entonces, ¿estaba yo comiendo? Si digo, sí, yo estaba, yes, I was. Si digo, no, no estaba, no, I wasn't. Si es con el were, ¿estabas tú viendo televisión? Si tú estabas, yes, you were. Si es negativa, no, you weren't. ¿Estaba ella bebiendo soda? Si ella estaba, yes, she was. No, ella no estaba, no, she wasn't. ¿Estábamos nosotros jugando? Sí, sí estábamos, yes, we were. Pero no estábamos, no, we weren't. ¿Estaban ustedes? Yes, you were. ¿No estaban ustedes? No, you weren't. No, you weren't. Yes, they were o no, they weren't. Todas llevan yes o no. Si la respuesta es positiva, yes, I was. No, I wasn't. Yes, you were. No, you weren't. Yes, he, she, it was. No, he, she, it wasn't. Yes, we, you, they were. No, we, you, they weren't. ¿Ok? Esas serían las respuestas cortas, positivas o negativas para el pasado continuo. Estamos viendo el pasado continuo, chicos, porque
¿cómo se llama? En la unidad pasada vimos presente continuo. Entonces el presente continuo lo único que cambiaba era, o que cambia es el was o were. En lugar de was o were, de pasado continuo, en el presente continuo es is o are. Entonces es únicamente pasar el verbo to be de presente a pasado. Por eso ahora es was o were, porque es el pasado del verbo to be. ¿Ok? Y el verbo sigue pasando en ing. En el presente continuo también lleva ing, solo que aquí cambia am, y are, is o are, más el verbo en ing. En el pasado continuo, pues el verbo sigue siendo con ing, pero lo único que cambia es el was o were. Vamos a hacer oraciones para que nos quede mejor comprendido el tema. Voy a borrar estas oraciones. De todas maneras se queda grabada en la clase para que si la quieren, si lo quieren volver a ver, se queda grabado en la plataforma para que vuelvan a ver el tema. Si se les complicó algo, si no alcanzaron a entender alguna cosa, pues lo pueden volver a escuchar y ahí se encuentra de nuevo la explicación. ¿Ok? Voy a borrar esto y vamos a hacer ejemplos. Vamos a ponerle aquí ejemplos, samples, past continuous. Ahí está. Por ejemplo, yo quiero hacer la siguiente oración. Yo estaba caminando en la calle la noche pasada. Yo estaba caminando en la calle la noche pasada. Ahí está nuestra oración. Entonces, la misma oración. Pero yo creo que antes de la oración vamos a poner la estructura gramatical que nos va a servir. ¿Qué nos pide la estructura? Vamos a ponerle aquí estructura gramatical. Para que nos vayamos guiando, chicos, con la estructura. Primero nos pide sujeto, subject. Después nos pide verbo to be, was o were. Aquí vamos a ponerle una barrita o were. Vamos a borrar porque si no nos va a caber. Obviamente si ponemos was o were sabemos que es el verbo to be, ¿ok? Después sujeto, verbo to be. Después verbo principal, verbo principal en ing, más el complemento, ¿ok? Complement. Ahí está. Entonces, esta es la estructura gramatical. Sujeto, was o were del verbo to be, pasado, y verbo principal en ing y el complemento. Entonces, aquí ya está la oración hecha. Ahí está. Yo estaba caminando en la calle la noche pasada. Entonces, ¿qué nos pide primero? Subject, sujeto. ¿De quién estamos hablando? Yo. ¿Cuál es yo? I, ¿verdad? I. Después nos pide was o were, dependiendo del pronombre. Dijimos que a I le corresponde ¿qué? Was o were. Le corresponde was. Entonces, ahí está. I was. Después nos pide el verbo principal en ing. Caminando. Caminar es walk. Walk. No se pronuncia walk, no, se pronuncia walk. Walk. Más el verbo principal en ing. Walk, caminar. Walking, caminando. Ahora, el complemento en la calle. In the street. Toda la noche. All night. ¿Ok? No, la noche pasada, no toda la noche. La noche pasada no es all night, es toda la noche. La noche pasada es last. Pasada noche o noche pasada, last night. Y ya tenemos la primera oración hecha correctamente. I was walking in the street last night. ¿Ok? Ahora, la forma negativa, ya tenemos la positiva. La forma negativa. Yo no estaba caminando en la calle la noche pasada. Bueno, entonces otra vez, pronombre personal yo, I was, pero nos lo pide negativo. Entonces agregamos el not, I was not. Y lo demás pasa igual, ¿verdad? Walking in the street last night. Y ya tenemos la oración negativa por el not. Únicamente por el not, la oración ya está en negativa.
pero dijimos que aquí podemos hacer la abreviación. Quitamos la O, agregamos apóstrofe y juntamos la palabra y ya nos queda wasn't. I wasn't walking in the street last night. Y nuestra oración queda en forma negativa. Ahora, ¿se acuerdan cómo va la forma interrogativa? ¿Qué cambiábamos? Dijimos que en la negativa primero iba el pronombre personal. No, perdón, el verbo to be en pasado. Si estamos utilizando was, pues utilizamos también was. Was quién. Después del, como cambiábamos primero el verbo to be y después el pronombre, ya está el verbo to be was, entonces después sigue el pronombre. Was I. Y el resto de la oración pasa igual. Walking on the street last night. Ahí está. Was I walking on the street last night? Estaba yo caminando en la calle la noche pasada. Y no olviden el signo de interrogación porque si no, no vamos a saber qué es pregunta. ¿Ok? Y de esta forma ya tenemos positiva, negativa y pregunta. I was walking in the street last night. I wasn't walking in the street last night. Was I walking on the street last night? Acuérdense también de hacer la entonación a la forma de, a la hora de leerlo, porque si las leemos todas iguales, no vamos a saber cuando hagamos la pregunta. Si esta es pregunta, pero si nosotros leemos Was I walking on the street last night? No suena a pregunta, aunque esté escrita de esa forma. En cambio, si la leemos Was I walking on the street last night? Preguntándonos, ¿no? Haciendo la interrogación, más el signo, entonces ya nos queda mejor comprendido que es una pregunta. Yo les decía de las respuestas cortas. Si nuestra respuesta corta es positiva, sí yo estaba, entonces yes, I was. Pero si nuestra respuesta es negativa, entonces no, yo no estaba, no, I wasn't. Y ya tengo las dos respuestas, tanto la positiva como la negativa, y todas mis oraciones hechas de manera correcta. Vamos a hacer otra oración para que nos quede mejor comprendido el tema. Ya tenemos la primera. Déjenme ver si se puede borrar así. Ahí está. La siguiente oración. Yo estaba viendo televisión mientras mi mamá estaba cocinando. Yo estaba... Bueno, ya no es yo. Vamos a ponerle ella. Ella estaba viendo una película. En lugar de televisión, ya utilizamos en los ejemplos de la explicación viendo televisión, vamos a poner viendo una película. Ella estaba viendo una película mientras mamá estaba cocinando. ¿Ok? Déjenme bajar un poquito esto para que se vea la separación. Ahí está. Entonces, si todavía necesitan ver la estructura, pues aquí la tienen aquí arriba, ¿ok? Para que no haya pierde. Nos pide de nuevo sujeto. ¿De quién estamos hablando? Ella. Entonces, a ella le corresponde she, ¿verdad? Después del sujeto, el verbo to be pasado, was o were. Es she, le corresponde was. Otra vez, ¿verdad? She was. Ahora, dijimos que para ver televisión o ver una película es el de verbo watch, ver. Pero estamos diciendo viendo, es pasado continuo. Entonces, ing. Aquí ya no es watching TV, porque watching TV es ver televisión, TV de televisión. Pero aquí nos está diciendo una película. Watching a una movie, película. ¿Ok? Después nos pide mientras. El mientras viene en las expresiones de tiempo del cuadro de gramática en el libro, de las que leímos al final de la explicación. Y es while. Ahí voy. Hasta donde dice while. She was watching a movie while. ¿Quién? Mamá. Mom. Pueden poner mom o pueden poner my mother, ¿no? Puede ser lo mismo. Pero aquí yo puse mientras mamá. While mom estaba cocinando. Entonces también estamos hablando de ella, como en este caso de she. Para esta chica, para la hija, entonces para mamá también es ella, entonces también le corresponde she. Mientras mamá, while mom
pero aquí ya no lleva she porque ya pusimos mamá. Nada más es was. Was y el verbo principal. Bueno, no es verbo principal, pero también es un verbo que estaba pasando al mismo tiempo. Cook, cocinar. Cooking, cocinando. ¿Ok? Entonces, she was watching a movie while mom was cooking. Si le queremos agregar preparando la cena, cooking the dinner. Cocinando la cena. Vamos a, para que quede un poquito más larga. Ahí está. Ella estaba viendo una película mientras mamá estaba cocinando la cena. She was watching a movie while mom was cooking the dinner. ¿Ok? Ahí está. Ahora vamos a hacer la negativa. En negativa simplemente le vamos a agregar un not, ¿verdad? Entonces, she wasn't watching a movie while mom. Aquí, ¿qué pasa? Ella no estaba viendo una película mientras mamá estaba cocinando. Nada más vamos a hacer negativo el primero, porque el primero es el verbo, podría decirse que es el verbo principal, pero ¿qué pasa si la ponemos aquí en la negativa también? Ella no estaba viendo una película mientras mamá no estaba cocinando. Podría ser la oración también si la queremos hacer la negación de las dos acciones, pero si nada más hacemos de la primera y la otra la dejamos en presente, también suena lógico. While mom was cooking the dinner. Pero también podría ser correcto si las dos las ponemos negativas. Es decir, she wasn't watching a movie while mom wasn't cooking the dinner. También podría ser correcto. En este caso solamente queremos poner la primera negativa. También puede ser, ¿no? Es válida. Ya tenemos la negativa. Ahora la pregunta. En la pregunta dijimos que primero el verbo to be y después el pronombre. Entonces, was she watching a movie while mom was cooking the dinner? Signo de interrogación. Y ya nos queda la forma de la oración interrogativa. Ya tenemos positiva, negativa y pregunta. She was watching a movie while mom was cooking the dinner. She wasn't watching a movie while mom was cooking the dinner. Was she watching a movie while mom was cooking the dinner? Si sí estaba ella haciéndolo, entonces nuestra respuesta corta es positiva. Yes, she was. Si nuestra respuesta es no, ella no estaba, no, she wasn't. Y ya tenemos nuestra respuesta corta negativa y todas nuestras oraciones hechas de manera correcta. Positiva, negativa, pregunta y sus respuestas cortas, ¿ok? Vamos con una última y les dejo la tarea. La última, vamos a borrar esto de nuevo. Vamos a utilizar ahora el verbo to be were, porque ya utilizamos was. A ver, ellos estaban jugando fútbol cuando comenzó a llover. Ellos estaban jugando fútbol cuando comenzó a llover. Ahí está la oración. Entonces, de acuerdo a la estructura gramatical, ¿qué nos pide primero? Subject, sujeto, ellos. ¿Qué le corresponde a ellos? They. Ahora, verbo to be, was o were. Dijimos que a I le corresponde was, a he, she le corresponde was, pero a los demás pronombres, incluyendo they, les corresponde were. Entonces, they were. El verbo jugar es play, pero si nos lo piden en pasado continuo, continuo significa ing, ¿verdad? Entonces, playing. They were playing football. Acuérdense que aquí fútbol ya lo tenemos que escribir de manera correcta. Foot,
Ball. Esa es la manera correcta de escribir fútbol en inglés. No vamos a ponerlo como en español. Aquí tal vez puede estar permitido escribirlo así, fútbol, porque la palabra viene del inglés. Pero aquí es esta manera escrita correctamente. Foot de pie y ball de balón o balón pie. Por eso es que se le conoce también en español al fútbol el balón pie. ¿Sale? Entonces, they were playing football cuando, when it starts, pasado, to rain. Ahí está. They were playing football when it started to rain. Ellos estaban jugando fútbol cuando comenzó a llover. Forma positiva ya la tenemos hecha. Vamos con la negativa. They were not. Y todo lo demás pasa igual, ¿verdad? Porque para hacer la negativa simplemente agregamos un not después del verbo to be. They were not playing football when it starts to rain. Ahí está. La forma negativa. Dijimos que puede ser they were not. O la que utiliza más en el libro, they weren't. They weren't playing football when it started to rain. Tenemos la negativa. Vamos con la interrogativa. Were they playing football when it started to rain? Signo de interrogación. Y ya tenemos la parte interrogativa. Were they playing football when it started to rain? Si nuestra respuesta corta es positiva, si ellos estaban, entonces yes, they were. Si nuestra respuesta corta es negativa, no, ellos no estaban, entonces no, they weren't. Y ya tenemos la tercera oración hecha de forma correcta, tanto en positivo como en negativo y en preguntas con sus respuestas cortas, positiva y negativa. Entonces, de esto se trata el pasado continuo, chicos. En el cuadro de gramática del libro ya vimos cuándo se utiliza, cuando estamos haciendo una acción que ocurrió en un tiempo en el pasado. Esa es una. Cuando una acción fue interrumpida, una acción que estaba en el pasado fue interrumpida por otra acción. Y cuando es la escena de una historia, o también cuando pasan dos cosas en el pasado al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, pues ya vimos una oración de cada una. Ya vimos tres tipos de oraciones. Ya vimos cómo utilizar el verbo to be, que debe de ser en pasado, perdón, was or were. Debemos de poner nuestro verbo principal en ing, siempre en ing. Si queremos que sea la oración negativa, pues puede ser wasn't o weren't. Si queremos que sea pregunta, primero poner el verbo to be, was or were al inicio de la oración y después el pronombre. Y el resto de la oración pasa igual, siempre y cuando pongamos en todas las oraciones nuestro verbo principal en ing. No hay que olvidar eso, porque de eso se trata el pasado continuo. Lo continuo nos indica que lleva ing, tanto en el presente como en el pasado, ¿vale? Entonces, de tarea les voy a poner ahorita unas oraciones que ustedes van a hacer en la plataforma. Las van a hacer en su cuaderno o en un formato de Word. Y me las van a hacer en positivo, en negativo, en pregunta con sus respuestas cortas. Solamente les voy a poner 3 oraciones para que las 3 me las hagan en todas las, en positivo, negativo y pregunta. Entonces serían 3 por 3, 9 oraciones en total. ¿Vale? La primera, María estaba haciendo limpieza. Bueno, no haciendo limpieza, no. Haciendo el aseo. Mientras su hermano estaba lavando el auto. Déjenme alargar un poquito más la oración para que ahí está. Esa es la primera oración. La segunda. Mi hermano. Mis hermanos
aquí le puse en inglés, ya no sé ni qué idioma en que escribo. Mis hermanos estaban estudiando cuando mis hermanos estaban estudiando cuando, ¿qué será? La campana sonó. Sonó. La tercera y última. ¿Qué se me ocurre? A ver, ya está was, ya está where. Una con yo. Yo estaba corriendo en el parque. Yo estaba corriendo en el parque con mi amiga el sábado pasado. Yo estaba corriendo en el parque con mi amiga el sábado pasado. Entonces, esas tres oraciones, chicos, me las van a hacer en pasado continuo. Acuérdense, cada una en positivo, negativo, pregunta y sus respuestas cortas. Entonces, por cada una son 3 oraciones más 2 respuestas. Aquí son 3, 6, 9 oraciones, ¿vale? Entonces, acuérdense, es importante que las suban en esta semana. Si se las dejo hoy, jueves, la tarea me la tienen que entregar a más tardar el fin de semana o la otra semana. Es cuando se las voy a tomar en cuenta el porcentaje de calificación. Pero si le hacen como algunos alumnos que las entregan a la mera hora, a la hora que estoy sacando calificaciones, y se tardan todavía más del tiempo que les estoy dando, se las voy a tomar en cuenta nada más la mitad. Si las evidencias valen el 30%, nada más les voy a tomar en cuenta el 15%, por lo tanto su calificación va a bajar de 30 a 15%. Entonces ahí es una buena parte de la calificación, tomando en cuenta que en su examen no saquen los 4 puntos, solo saquen 2, entonces va bajando hasta que lleguen a sacar, por ejemplo, 6 o incluso lleguen a reprobar la materia, ¿no? Entonces es importante que la hagan en el momento o en el tiempo adecuado en que se les pide, chicos, para que tengan su calificación completa el 30%. Entonces, voy a regresar al libro para que comencemos a resolver los ejercicios que nos pide ahí en el libro. Y ya tomando en cuenta que ya sabemos de qué estamos hablando, cómo vamos a utilizar el pasado continuo, ¿sale? Entonces ya viendo lo que aprendimos, dice, exercise number 2, read the sentence. Which tenses does it use? Lee la oración. ¿Cuál tiempo usa? ¿O qué tiempo está usando la oración? Dice, I was running to the goal when I fell over. I was running to the goal when I fell over. Yo estaba corriendo a la meta cuando me caí. Entonces, ¿qué tiempo estamos utilizando? Estamos utilizando was y running. Pues estamos utilizando el pasado continuo, ¿verdad? Porque tenemos el verbo to be, was o were, nada más que a I le corresponde was y el verbo en ing. Run es correr, pero running es ing, corriendo, ¿sale? Aquí hay una explicación pequeña. Cuando tenemos una sola sílaba en el verbo, como en este caso el verbo es run, con una sola n, pero hay una vocal, perdón, una consonante, una vocal consonante al final del verbo, consonante, vocal, consonante, entonces se duplica la última letra, la consonante. Por eso aquí tiene doble N, porque es una sola sílaba, run, y termina en consonante, vocal, consonante, entonces se duplica la última N y se le agrega la ING. ¿Ok? Entonces, aguas con esa parte de los verbos, ¿ok? Entonces, ¿qué tiempo está utilizando? Aquí le vamos a poner past continuous. Está utilizando past continuous. ¿Por qué? Porque lleva was, verbo to be en pasado simple, y el verbo en ing, ¿verdad? Entonces aquí le ponemos porque lleva was, o utiliza el verbo to be, was o were, y el verbo en ing. Y ya tenemos el segundo ejercicio contestado. Let's go to the next exercise, number 3. Complete the sentences with the verbs in brackets, use the past continuous. Completa las oraciones con los verbos en los espacios, en los paréntesis, usa el pasado continuo. Entonces, chéquenle las oraciones y vamos a comenzar a resolverlas. La primera, number 1, Dean, espacio, entre paréntesis tenemos look,
at all the sports equipment and I, espacio, el verbo talk on my phone. En español, Dean, mirar los equipos deportivos y yo hablar en mi teléfono. Entonces aquí sería como la explicación del cuadro de gramática, dos acciones que están pasando, que pasaron en el pasado al mismo tiempo. Entonces, Dean es él, ¿verdad? Dean es hombre, entonces es he. ¿Qué le corresponde? Was o were? Ah, pues le corresponde was. Dean was, el verbo en ing, look. Entonces, look es mirar y para que diga mirando, agregamos ing. Dean was looking at all the sport equipment and a I que le corresponde was, ¿verdad? And I was, talk es el verbo hablar. Entonces, hablando, talking, I was talking on my phone. Y ya tenemos la oración completa. Dean was looking at all the sports equipment and I was talking on my phone. Dean estaba viendo todos los equipos deportivos y yo estaba hablando por teléfono. Entonces, was looking y was talking. Y ya tenemos la oración correctamente. The next one, number 2. Kylie in a race when she fell and broke her leg. Tenemos el not. Ya sabemos que nuestra oración es negativa por el not. Tenemos run. Ya sabemos que es que le tenemos que agregar ing, running. Pero como en el ejercicio anterior en donde les expliqué, la última n se duplica, ¿ok? Entonces, Kylie was, porque estamos hablando de ella, es he, es she, le corresponde was. Kylie was not running in a race when she fell over and broke her leg. Kylie no estaba corriendo en una carrera cuando se cayó y se rompió la pierna. Entonces, Kylie was not o wasn't. Acuérdense, negativo. Was not o wasn't. Running, con doble N, running, y ya lo demás pasa igual. In a race when she fell over and broke her leg. Ok, y ya tenemos la segunda oración escrita correctamente. Number 3. Stan and I not walk to the stadium at 5 o'clock yesterday. Stan y yo, o sea, es un chico y yo, not walk. A nosotros, porque estamos hablando de yo y de alguien más, nosotros es we. Entonces a we le corresponde was o were. Le corresponde were, ¿verdad? Entonces, Stan and I were not, porque estamos hablando de una oración en negativo, were not walk, pero en ing, pasado continuo, walking. Stan and I weren't or were not walking to the stadium at 5 o'clock yesterday. Stan y yo no estábamos caminando en el estadio a las 5 en punto ayer. Entonces, negativo, were not o weren't, y el verbo en ing, walking. Y ya tenemos la tercera oración escrita correctamente. La siguiente oración es la de number 4, sentence number 4. Espacio, the children play football. Ya vieron cómo está escrito fútbol correctamente. Solamente que yo cometí el error de dividirlo. Él va junto. Aquí ya vieron, no hay espacio entre foot y ball. Va junto, entonces fútbol. While you watch TV. Entonces son dos espacios. Son dos oraciones que están pasando al mismo tiempo en el pasado, pero en forma de pregunta. Entonces, los niños, en los pronombres personales, los niños a quién le corresponde? A they, a ellos, ¿verdad? Ellos. Pero como nos están poniendo los niños, entonces no podemos poner they. Tenemos que poner the children. Entonces, play, el verbo principal, play, pero en continuo, playing, ¿verdad? Entonces, ¿qué le corresponde a los niños? A they. Was o were. Were, ¿verdad? Entonces, were the children playing football while you, a you le corresponde were, you were watching TV. Entonces, were the children playing football while you were watching TV? Aquí simplemente vamos a poner were the children playing. Y aquí, were watching, porque ya está TV y ya está you. While you were watching TV. Y ya tenemos la cuarta oración hecha correctamente. Entonces, acuérdense que es pregunta y dijimos que en las preguntas tenemos que poner
el verbo to be al principio y después de lo que estamos hablando, de las personas que estamos hablando, en este caso, de los niños, ¿ok? Vamos con la quinta. It was a hot summer day. The birds and people swim in the water. Entonces tenemos dos espacios. Tenemos el último ejemplo del cuadro de gramática, una escena de una historia. Era un día caluroso. The birds, las aves, sing, cantar. Las aves son cosas, son animales o cosas, pero cuando es una, cuando son varias se convierten en ellas o ellos. Entonces le corresponde were. The birds were singing. Singing, el verbo está de cantar en presente, pero nos los pide en continuo, y ing, singing. The birds were singing. And people, también es personas, ellas, were, swim, presente en ing, continuo, swimming. The people were swimming in the water. Era un día caluroso, las aves estaban cantando y la gente estaba nadando en el agua. Ojo, aquí también, swim, es una sola oración, ¿ya vieron? Una sola sílaba, perdón, swim. Tenemos al final consonante, vocal, consonante. ¿Qué le pasa a la última M? Se duplica, ¿verdad? Entonces, swimming, doble M más ING. ¿Ok? Ahí está el ejemplo como en el de run, que estaba por aquí, que también es consonante, vocal, consonante, se duplica la N. Aquí también está swim, una sola sílaba. Consonante, vocal, consonante, se duplica la M, swimming, más el ING, ¿ok? Y ya está hecha la quinta oración, swimming in the water. Es una oración que tiene, de ejemplo, una escena en una historia. Entonces, ahí está. The birds were singing and people were swimming in the water. Era un día caluroso, las aves estaban cantando y las personas estaban nadando en el agua. Y the last one, la última, number 6, sentence number 6. Tenemos una pregunta porque está haciendo una interrogación. The referee smiled as he gave you a red card. Entonces, smile es sonreír, nos pide el verbo en ing, quitamos la e, agregamos una ing, smiling. The referee es el que está yo creo que es como el árbitro, porque dice que una tarjeta roja, eso es en el fútbol, ¿no? Entonces, es pregunta, empezamos con el verbo to be. Estamos hablando de él, el referee. ¿Qué le corresponde a he? Was o were? Was. Entonces, was the referee smiling? Was the referee smiling as he gave you a red card? ¿Estaba el referee sonriendo cuando él te dio una tarjeta roja? Entonces, was the referee smiling? Acuérdense que aquí está en presente, lo necesitamos con ing, smiling. ¿Ok? Y ya tenemos la oración, la número 6, escrita correctamente. Entonces, ya se nos está acabando el tiempo, chicos. Hasta aquí le vamos a dejar con esta parte del pasado continuo. Espero que la explicación les haya quedado clara. De todas maneras, en la clase de Zoom vamos a estar haciendo oraciones, cada uno, más bien los que podamos, para que las aprendan a elaborar y en el examen las hagan de manera correcta. Acuérdense, siempre tenemos que hacer en todos los tiempos positivas, negativas, preguntas y sus respuestas cortas, ¿ok? Entonces, voy a terminar la clase grabada. Nos vemos ahorita en la clase de Zoom. Para que hagamos oraciones y participen, y si tienen alguna duda ya saben, pueden volver a checar el video porque el video está en la plataforma. Ese es el objetivo de las clases grabadas, chicos, que si no pueden asistir a la clase por algún motivo o que no puedan entrar a la clase, la pueden ver ya después, posteriormente grabada, y es lo mismo que los alumnos vieron en la clase. Pero el objetivo es que entren a la clase en la hora que se les indica para que puedan participar después en la clase de Zoom y hacer oraciones para que si tienen alguna duda, pues el profesor se las aclare. ¿Sale? Entonces, voy a cortar la transmisión de la clase grabada y ahorita nos vemos en Zoom, chicos. Muchas gracias. Thank you, guys.